marzo de 1992, el primer atentado terrorista que tuvimos en nuestro país, algo que nos conmovió a todos, y voy a repetir lo que dije en ese momento hace 25 años atrás, que no fue un atentado contra la comunidad judía, sino que fue un atentado contra todos los argentinos. Se responsabilizó luego a la yihad islámica, que es el brazo armado de la Hezbollah. Yo recuerdo en ese momento porque estaba conduciendo un programa y escuché una explosión, eran las 14:45, y ante mi sospecha de que era algo muy fuerte, muy grande, pero yo estaba en Constitución, y esto ocurrió en Suipacha y Arroyo. Imagínense lo que fue el tenor de la explosión, que le dije por el micrófono, que estaba cerrado en ese momento, pedí que me lo cerraran, que había escuchado esa explosión, que averiguaran de la producción. Hasta pensaron que se trataba de, no sé, que estaban filmando una película cerca, lo que fuese. Después nos enteramos que había sido este atentado terrorista contra la Embajada de Israel. Hicimos un programa especial. Recuerdo también estando en el noticiero que llamó la CNN, en ese momento, digamos, no existía la CNN en español, y se hablaban de muchas hipótesis, entre ellas que había sido un golpe militar, se hablaban de muchas cosas. En ese momento el presidente era Carlos Menem, inclusive también él había viajado a Israel. Él se refirió en reportajes posteriores a que se podría deber a eso en cuanto a política exterior o el envío de 2 buques de guerra, lo que fue la guerra del Golfo Pérsico, pero lo cierto es que seguimos llorando a las 22 víctimas fatales y a los 242 heridos. Aparentemente, no sé. En la Embajada de Israel. Aparentemente voló el edificio. Voló el edificio. El estallido fue fuerte. muy fuerte, sí. ¿En qué piso estaba? En el 17. ¿Por qué se golpeó? Los vidrios me golpearon, estaba al lado de un ventanal, explotó, reventaron todas las ¿Otras personas? La onda explosiva ha deteriorado vehículos que estaban estacionados cerca de la Embajada de Israel. Están llegando al lugar distintas dotaciones de bomberos, ambulancias y efectivos policiales. Siguen sacando heridos del lugar donde se ha producido la explosión. ¿Cómo está la gente de la embajada? ¿Cómo te parece que estamos? ¿Cómo está? ¿Qué pasó adentro? ¿Hay gente todavía? Mira, no lo sé, sospecho que hay gente, pero realmente no lo tengo con precisión. Sospecho que hay gente, pero no lo sé. Aún perdura el humo y el olor tóxico de la explosión que se ha registrado. Árboles caídos. Así ha quedado el edificio ¿Ves una mano abajo de todo eso? de la Embajada de Israel, prácticamente en escombros. Hoy va a haber un acto en ese lugar donde se emplazaba la Embajada de Israel. Antonio Fernández Llorente, buenas tardes. Estás transmitiendo en directo desde ese lugar a cargo de la conducción del móvil. ¿Cómo estás, María Belén? Y aquí estamos 25 años después. Parece increíble, y cómo pasa el tiempo, pensar que a las 15:10 llegamos con un equipo de otro canal a este lugar y era todo escombros. Este edificio que vemos, lo que queda, esta plaza de la memoria, donde hoy hay ofrendas florales, aquí estaba emplazada la Embajada de Israel. Yo recuerdo que era todo esto un caos, todo ruinas. Es más, en un momento, nosotros hicimos una presentación, un copete se llama en la jerga periodística, y una policía me dijo, estás parado arriba de un cadáver que estaba debajo de los escombros. Esto era la Embajada de Israel, una embajada que quedó destruida. Las imágenes aéreas mostraban en aquel entonces lo que era producto de una explosión, implosión, nunca quedó bien en claro. Sí, que murieron 22 víctimas y hay 7 cuerpos que no están identificados. Enfrente, la parroquia y colegio de Madre Admirable. Uno recuerda que de aquí salieron chicos heridos, con vidrios clavados en la frente, que fueron trasladados al hospital más cercano, que era el Hospital Fernández. Sobre Suipacha todo era escombro, habían explotado todos los vidrios de los edificios que rodeaban a la Embajada de Israel. Para que se dé una idea de la magnitud de la explosión, el edificio contiguo a la embajada era la Embajada de Rumania. La caja fuerte que estaba en el despacho del embajador se había corrido 5,5 metros, 6 metros, y había destruido prácticamente el escritorio del embajador.
Hoy aquí vemos un importantísimo operativo policial, vendrán personalidades de la Cancillería Argentina, de Israel, aquí a homenajear a las 22 víctimas fatales y también a los 6 cuerpos que no están identificados. Vos decías muy bien, este fue el primer atentado internacional contra la República Argentina. Se adjudicó a muchas cosas, uno fue quizás el envío de tropas al Golfo, recordemos que el expresidente Carlos Menem había enviado 2 naves. Todo esto que está donde camina gente y se ve un importante operativo policial, todo esto eran escombros y cadáveres. Aquí llegó rápidamente los voluntarios que intentaban quitar las piedras, los escombros que estaban sobre seres humanos que habían perdido la vida aquí. Uno recuerda en aquel momento, se llamaba silencio, para intentar escuchar si debajo de los escombros había más víctimas. Todos estos edificios que estamos mostrando, todos los vidrios habían explotado. Hoy, 25 años después, se va a homenajear nuevamente a las víctimas. Un hecho que quedó, María Belén, recordemos, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en aquel momento el presidente era Ricardo Levene, estaba Cabaña Martínez como vicepresidente. La Corte no investigó prácticamente nada, no se supo, salvo un rumor que señalaba que se le había atribuido la Hezbolá, nunca se supo quién fue realmente el que atentó contra la Embajada de Israel. Hoy van a ver ustedes que está todo armado para este acto. Va a comenzar 14:50. Un importantísimo operativo policial. Veremos, recordarás que en aquel entonces uno trabajaba para otro medio, no existían los canales de cable. En aquel momento todo esto era ruinas. Para que ustedes se den una idea, vamos caminando. Esta puerta, que es el colegio de Madre Admirable, por esta puerta salían chicos de jardín de infantes con lastimaduras severísimas y muchos de ellos tienen sus rostros cortes con vidrios que estaban clavados. Al lado de este colegio está la iglesia de la Madre Admirable, también destruida. Al lado un geriátrico. Las imágenes nos recordarán cuando los efectivos de la Policía Federal y de bomberos voluntarios retiraban a las ancianas, también con cortes producto de la explosión que ocurrió hace 25 años. Hoy, Belén, te cuento, ahí vas a ver las ofrendas florales que están allí. Ahí se van los recuerdos, los familiares, la colectividad judía, la República Argentina, la Cancillería Argentina. Ofrendas florales en homenaje a quienes fueron las víctimas. Aquí habrá importantes oradores, estarán presentes en nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Relaciones Internacionales, Fernando Estrafase, el Gobierno de la República Argentina, la ministra Susana Malcorra, también estará en nombre del Estado de Israel, el director general de la Cancillería de Israel, Yuval Rotem, en nombre de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Israel, el señor coronel Reuben Gurstein. Por ese motivo, el operativo es tan importante. Cada persona que ingresa aquí debe pasar detectores de metales y también se le coloca una pulsera rosada para evitar que haya atentados por las personalidades que estarán presentes en este acto. Este acto, te decía, Belén, comenzará 14:50. Recordemos que la embajada explotó a las 14:48. Está todo preparado para que comiences ahora. Habrá un minuto de silencio, luego habrá un homenaje a las víctimas y después comenzarán los discursos. Sí, desde ya, Antonio, transmisión impecable que estás haciendo desde allí, recuerdos imborrables, por supuesto, por el impacto que tuvo entre todos nosotros, ¿no es cierto?, entre todos los argentinos y nosotros como periodistas que fuimos a cubrirlo. Antonio, vos estás haciendo una recorrida por el lugar que, por supuesto, tiene una reconstrucción y tiene, por otra parte, ¿no es cierto?, toda una simbología en cuanto a la emoción tan fuerte que embarga, ¿no? Y uno recuerda aquel momento que fue un momento de profundo dolor. Yo recuerdo que aquel entonces estaba en un operativo ubicado en la zona de Belgrano. Nos llama el director de noticias, nos dicen: vayan urgente que explotó la Embajada de Israel. Las imágenes que trascendieron y recorren el mundo las hizo un aficionado, se llamaba Javier Kurbart, que después fue cámara de un canal de televisión, y él las entregó gratuitamente a un canal. Y esas imágenes recorrieron el mundo, son las imágenes que se ve la explosión, el humo
desde las vías del ferrocarril San Martín, que estaban haciendo un trabajo especial. Aquí vas a ver vos, Belén, Sí. la seguridad es realmente enorme. Verás grupos de fuerzas especiales fuertemente armados que están cuidando la zona, efectivos del GEOF, de la Policía Federal, muchos efectivos de la Mossad, efectivos también de la Policía Federal, muchos de civil también, que están aquí custodiando la zona para evitar que ingresen extraños. Vos sé, cuando vos ingresás aquí te preguntan, ¿usted se encontró con alguien que sabía que usted venía acá y le entregó algo? Mirá lo que será el operativo que se montó. Desde A ya. cada periodista nos palparon con detector de metales, nos colocaron una pulsera, te decía. Vos no te puedes mover por esta zona si no tenés esta pulsera rosada, que es la que te identifica para que vos te puedas mover. Mirá, allí está la embajada de Rumania, ¿ves? Sí. Fíjate a cuántos metros está, ahí ven la embajada, la bandera. Sí, sí, sí. Fíjense ustedes a cuántos metros está de la embajada de Israel, y allí fue cuando la caja fuerte de este primer piso se movió unos 5 metros y destruyó el escritorio del embajador. Fíjate la distancia entre la embajada de Israel y la embajada que está allí. Todo esto, Belén, donde estamos ahora nosotros, era todo escombro. Todo escombro. En este lugar, mira acá, en este lugar, yo recuerdo que hicimos nosotros la presentación para un canal y abajo de los escombros había un cuerpo. Sí. Así estaba todo diseminado. Eran cuerpos por todos lados. Realmente era como si hubiese habido una bomba, hubiese caído un avión y hubiese detonado en la embajada de Israel. Estaba todo destruido, todo esto era escombro. Después hubo un mito, vos te acordarás, que se hablaba que se había encontrado un motor en el piso 10 Sí. del edificio que está ubicado justo en la esquina de Arroyo de Suipacha, que es aquel que está allí, mirá. Aquel que está allí, allá, mirá. a la Claro, pues no se izquierda. sabía si era En ese explosión edificio- o implosión. ¿Te acordás de si estaba dentro de la ¿Te embajada? acordás que estaba Claro. toda la polémica? Sí, sí, sí. Entonces, allí arriba se encontró un motor, se dijo en aquel momento que era de un Ford Falcon. Claro, un pero F100. nunca se confirmó. Exactamente, sí, un F7, tenés razón, nunca se confirmó eso, nunca se confirmó. Lo cierto es que allí apareció un motor. La puerta principal de la Embajada de Israel está ubicada justo en este lugar, acá, donde están los bafles. Aquí estaba la puerta principal de la Embajada de Israel. Estaba todo esto destruido. Nosotros, recuerdo, en aquel momento hicimos una imagen del edificio que está detrás de la embajada, de la azotea, y se veía el efecto de como si fuera una implosión, como si hubiera implotado la embajada. Muchos sostienen que el coche bomba pudiese haber estado en este lugar donde yo estoy parado ahora, y eso motivó que explote la embajada y al mismo tiempo implote, porque había muchos mitos que había en el interior, qué sé yo, de todo un poco, se habló mucho. Lo cierto es que la investigación no arrojó absolutamente nada. También hay un dato para recordar, desde la puerta de esta iglesia, de esta puerta, había una imagen que se le atribuyó al Hezbollah que decían que justo enfocaba la puerta principal de la Embajada de Israel. Y esa imagen, supuestamente, según los investigadores de aquel momento, decían que había sido tomada por la Hezbollah Claro. para grabar la puerta principal de la Embajada de Israel, y decían que era la manera de planificar el atentado. También, quienes recuerdan cuando en la investigación de la AMIA, ya por 1994, hubo una comunicación que se le atribuye a la Embajada de Israel de un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que circulaba en aquel momento, a 10 minutos antes de la explosión, por la avenida Libertador a la altura de Suipacha, y decían que hubo una comunicación con un número desconocido. Se atribuía que en aquel momento pudo haber existido una pista local en la explosión de la Embajada de Israel, pero te reitero, eso nunca fue probado porque la causa quedó a foja cero, la investigó en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero prácticamente la investigación, te reitero, quedó a foja cero, no arrojó ningún resultado positivo. Se habló que había algunos miembros de la Hezbollah imputados, tampoco se probó, son 250 cuerpos que tiene la causa, pero que arroja nada. Lamentablemente, no, porque, claro, no nada. hay ni detenidos, no hay ni condenados, y como vos bien decís, Nada. llegó a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente por tratarse de una representación de un Estado dentro de nuestro propio Estado, ¿no es cierto? Que es una embajada. Exactamente. Y además después en el 2006 recordarás que se le dio también el tinte de imprescriptibilidad, porque la verdad es que nunca se llegó a saber qué es lo que realmente sucedió, y por eso se le atribuyó también, digamos, sin tener ningún detenido, ni tampoco saber sobre la conexión
local a la Yihad Islámica, ¿no es cierto?, brazo armado de la Hezbollah, la autoría del atentado, pero sin tener detenidos o condenados. Esta situación, digamos, y que seguramente lo vas a escuchar hoy, Antonio, ¿no es cierto?, con los funcionarios públicos que se encuentran allí y familiares de víctimas y demás, el reclamo de la intervención del Estado argentino para que esto siga adelante con la investigación. Fue el primer reclamo del expresidente Carlos Menem, por ese motivo estuvo aquí presente a eso de las 4 de la tarde el presidente de la Corte, de aquel entonces, que era el doctor Ricardo Levene. Yo recuerdo que en aquel momento hicimos un reportaje, el doctor Levene, que era una persona mayor de edad, tenía más de 80 años, y él decía que sí, que efectivamente lo iba a investigar la Corte Suprema de Justicia, porque era un atentado a un Estado dentro de un Estado, pero finalmente, lamentablemente, la causa no llegó a nada. No hubo detenidos, nunca se pudo probar si existió o no una conexión local, nunca quedó fehacientemente asentado en la investigación si fue un cochebomba o no. Prácticamente, te digo, la causa está en foja cero hoy y no hay ningún indicio, salvo aquella atribución del Hezbollah, que determine que efectivamente el Hezbollah fue quien atentó contra la Embajada de Israel. Hoy pasaron 25 años de este crimen impune. 22 víctimas fatales. Vos pensás que hay 6/7 cuerpos sin identificar porque son restos humanos. Nunca pudieron ser identificados. Esto te pone de manifiesto la magnitud de este atentado. Y finalmente Israel, recordemos que después hubo un acto en la 9 de julio que participó el presidente Menem y participó el embajador de Israel en Argentina, y allí hubo una suerte de paz. Pero recordá que había un enojo muy profundo del Estado de Israel por el envío de tropas argentinas al Golfo. Claro, recuerdo porque también nos dedicamos en ese momento a la cobertura de la guerra al Golfo Pérsico, que además también tenía una transmisión, en el 91 había sido, ¿no es cierto? El año anterior se habían enviado los 2 buques de guerra, digamos, a la zona, en la coalición que lideraban los Estados Unidos. Era la invasión de Irak a Kuwait. 1991. Claro, o sea, un año antes había ocurrido la guerra del Golfo Pérsico, con la presidencia también de Carlos Menem. Y él lo atribuyó en su momento a ese hito de política exterior o a su visita a Israel. Lo cierto que nunca se supo bien qué fue, y estaba recordando, Antonio, que en su momento habían llamado de la CNN al canal, ¿no? No existía la CNN español, ¿te acordás que sabía que hablar en inglés? Bueno, y me dieron a mí, digamos, la responsabilidad de explicar, y era muy delicado el tema. Me reuní con el director de noticias porque no sabíamos qué decir en ese momento cuando la CNN preguntaba si había sido algo perpetrado por los militares, que te acordás que era la circulación, digamos, de esa información, era la primera que había surgido, ¿no? Vos recordás que en diciembre de 1991 fue el último motín Carapintada. Claro, que lo cubrimos. Entonces, claro. allí, ¿Qué lugar te había tocado a vos? A mí me tocó la fábrica Tamse de me tanques. ha tocado en el puerto. Sí. En la sede de prefectura que estaba en Callao 5090, que hoy es Puerto Madero. Me ha tocado cubrir donde estaba el grupo Albatros, que era el edificio guardacostas. Y allí se hablaba también, recordemos que el expresidente Menem había ordenado bombardear el puerto y bombardear Campo de Mayo. Y la zona donde yo estaba también, que estaba escuchando exactamente. Sí, estaba la fábrica allí, Tamse, que digo, bueno, si va a volar absolutamente todo acá. Sí. Y entonces allí recordemos que también había un rumor que podrían ser parte de los Carapintadas, pero esto fue rápidamente desmentido por el propio ejército e inclusive todavía vivía Mohamed Ali Zaineldin. Claro. Recordemos que él también desmintió que haya habido participación carapintada en este atentado, pero rápidamente fue atribuido al Hezbollah, y esto fue todavía lo que, digamos, motiva que la Corte Suprema de Justicia intervenga rápidamente, porque un atentado de un grupo que estaba arraigado en un país, en otro país, contra la sede de un país, diplomática de un país. Era toda una trama diplomática internacional muy pero muy compleja, y por ese motivo interviene rápidamente la Corte Suprema, que uno no sabe si en definitiva fue mejor o peor, si no fue peor el remedio que la enfermedad, porque la Corte no llegó absolutamente a nada, a ninguna conclusión. Pero fíjate la magnitud del atentado, que todavía hay 6/7 cuerpos sin identificar porque eran restos humanos. Claro. Esto te pone de manifiesto lo que fue la explosión de la Embajada de Israel. Realmente fue una explosión tremenda que sacudió a Buenos Aires. Yo recuerdo haber estado, te reitero, en Belgrano, un operativo de la vieja DGI, y hasta allí se escuchó la detonación. Que partimos hacia aquí, llegamos a las 3 y pico de la tarde, y fue cuando nos encontramos con todo este panorama. Yo recuerdo que en un momento
veníamos con el cámara nuestro y chocamos sobre el Libertador, porque iban los autos contramano, contra un taxi que llevaba chicos lastimados. No recuerdo, no olvido más la imagen de un chiquito con un vidrio clavado aquí en la frente, y por ese motivo acompañamos con el cámara al Hospital Fernández. Allí vimos el descenso de los chicos que bajaban en cualquier tipo de automóvil al Fernández, donde rápidamente se armó la guardia, y después vinimos hacia aquí y bueno, nos encontramos con esta realidad que fue tremenda: escombros por todos lados, cadáveres por todos lados, grupos de voluntarios muy desorientados. Después llegó la Policía Federal, los bomberos de la Policía Federal, y allí comenzó a ponerse orden. Vos recordarás el día siguiente al atentado, cuando tienen que sacar a los voluntarios porque era realmente un verdadero descontrol. Y allí es cuando empiezan a trabajar minuciosamente efectivos de la Policía Federal, y es cuando encuentran algunos cuerpos, bueno, que estaban en lo que era el sótano de la Embajada de Israel. Claro, desde ya. Sí, recuerdo además también la emoción que sentían, ¿no es cierto? La emoción en cuanto a ese sentimiento tan profundo de congoja, de dolor y de llanto, porque por más que uno cubra muchísimas notas, uno no puede sustraerse de lo que pasa cuando es algo tan fuerte y te sacude internamente, ¿no? Y decía al principio Antonio también que reitero lo que dije en su momento, que después viste que fue mutando, digamos, el discurso también de lo que escuchabas en relación con el tema, de que había sido un atentado contra todos los argentinos, contra toda la sociedad, no contra la comunidad judía. Exactamente. No, es que... Pero lo digo ya desde ese mismo momento, ¿entendés? Igual que la AMIA. Claro, igual que la AMIA, que pasó Atentado 2 años después. Argentina. Claro, el 18 de julio de 1994. Es innegable decir que fue un atentado contra la República Argentina. Por supuesto. Pero hoy en día creo que no está en tela de discusión. Hoy en día no, pero ¿te acordás que en ese momento había que decirlo? Había que decirlo. Se dijeron muchísimas cosas. Vos sabés que me contaban recién de la prensa de la Embajada de Israel, que en la currícula de la Ciudad de Buenos Aires se va a empezar a estudiar el atentado contra la Embajada de Israel como un atentado contra la República Argentina a partir del año que viene. Eso es un tema importantísimo, porque es parte de la historia reciente de la Argentina, que muchas veces no se estudia. Me parece que es un momento para empezar a, no sé, refundar el estudio de la Argentina y empezar a ver que este fue un atentado, el primer atentado internacional contra nuestro país, contra el Estado argentino. Me parece que es un avance importantísimo. También faltaría que se empiece a estudiar los motines carapintadas, la AMIA y todo lo que ocurrió en la historia reciente de la Argentina, porque muchos colegios ni siquiera estudian la dictadura militar. Creo que es un dato importante, que estoy dando ahora, que a partir de lo que viene en la currícula va a figurar el atentado contra la Embajada de Israel, como para que los chicos de la ciudad comiencen a estudiar qué fue lo que pasó y las circunstancias de aquel momento. O sea, me parece increíble, me viene a la memoria. Yo recuerdo estar parado en este lugar, más o menos por aquí, y venía Jorgito Cohen, que era el jefe de prensa de la Embajada de Israel, por la calle Suipacha, lleno de sangre y polvo de los escombros. Me abraza y me dice: che, Gallego, ¿qué pasó? Y yo tuve que explicarle, lo acompañé hasta una ambulancia, porque estaba todo ensangrentado, y llorando me dijo: murió mi secretaria. Y hoy se va a recordar a la secretaria de él. Es que aquí fue una imagen tremenda. Yo recuerdo haber hecho la nota con el embajador de Rumania, que estaba en la embajada que está aquí al lado, el cura párroco de esta iglesia, que salió también ensangrentado. Recuerdo los padres, los chiquitos llorando, que venían a ver qué pasaba con sus hijos, y había que informarles que estaban en el Hospital Fernández. Esto, Belén, hace 25 años era un verdadero caos. Puro escombro. Nadie encontraba a nadie, era puro escombro, nadie encontraba a nadie. Venía gente desesperada preguntando por sus familiares. Nos preguntaban a nosotros, los periodistas que estábamos apostados aquí, qué fue lo que pasó. Le explicábamos una explosión en la embajada. Viste a mi hijo, no sabíamos de quién se trataba. Le decíamos dónde estaba la Policía Federal, que hacía lo que podía y los derivaba a hospitales de la zona, porque nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba la gente que estaba ubicada en la Embajada de Israel. Recordemos que al principio se presumió que eran muchos más los muertos. Finalmente, como se trató de horas de mediodía, muchos habían salido a almorzar, que eso fue lo que evitó una enorme cantidad de víctimas, o sea que el número de víctimas se sumara. Por eso digo que este lugar es para recordarlo, y creo que la Argentina debe recordar su historia, mucho más viendo hoy lo que quedó de lo que fue en la Argentina. Mirá vos, la Embajada de Israel. Vos recordarás, Belén, que un año antes de la Embajada, yo vine a este lugar a cubrir las elecciones en Israel. Y yo recuerdo que él lo conocía a Jorge Cohen, agente de prensa de la Embajada. Era la oficina de prensa que había en el segundo piso de este edificio.
y de ahí nos iban informando minuto a minuto cómo ocurrían las elecciones. Vos pensás que pocos meses después me tocó cubrir el derrumbe de esta embajada a merced de una explosión. Sí. Es realmente algo que me viene a la memoria, ¿no? Es un momento muy triste de la historia nuestra, y quizás fue la cobertura de las más importantes y las primeras importantes que vivió la Argentina, porque había que actuar con muchísima mesura, ser muy cautos en lo que se decía, porque recordás, como decías vos, Belén, había muchos rumores, Sí. Se decían muchas cosas, y había que en aquel momento sí decir que fue un atentado contra la República Argentina. Claro. Había que decirlo en aquel momento. Claro, exactamente, había que decirlo frente a lo que era la hipótesis que te comentaba, ¿no es cierto? Que era la primera que preguntaba a un canal de noticias del exterior, y uno representando a la Argentina tenía que dar respuestas respecto de esa primera hipótesis, que después fue desbaratada hasta que se llegó a la conclusión de que era un atentado, contra la Embajada de Israel, obviamente un atentado contra la Argentina, porque era muy fuerte y por otra parte iba a tener una repercusión, se sabía, política interna y desde la política exterior. Y la verdad que, Antonio, vos también recordás muy bien en estos momentos a través de tu relato cómo a uno en el lugar de periodista lo ponen también en un lugar, como ha pasado en otras tragedias, ¿no es cierto?, lamentables de nuestro país, pero esta de las más fuertes, en una suerte de canalizador, digamos, de averiguación, de un montón de... Está el doctor Crescenti. Doctor Crescenti, ¿cómo le va? Está Crescenti. ¿Cómo está previsto el operativo para hoy? Tenemos varias unidades en forma estratégica ubicadas, los helicópteros, médicos de triaje, lo que llamamos la infantería, con mochilas, cardios, oxígeno, para que no pase nada. ¿Qué recuerda de aquel día? Hace 25 años acá. El recuerdo más vívido es cuando, dirigiendo el operativo, estaba la esposa del embajador, le destapamos su cabeza, le intubamos, pero hubo forma de salvar la vida, además de todo lo que pasó, ¿no? Aparte, usted recuerda que esto era todo escombro y cuerpos debajo de los No escombros. había nada, no podíamos reconocer dónde estaba el norte, el sur, el este, el oeste, y acá atrás, la última paciente que rescatamos a las 4:30 de la mañana, pegó un grito porque quedó colgando por la onda expansiva del segundo piso del convento. ¿Usted se acuerda también la cantidad de ancianos que tuvieron que evacuar? Exactamente, sí, sí. Yo también recuerdo el operativo cuando iban trasladando a los heridos, chiquitos heridos del Jardín de Infantes, al Fernández, a cuánto hospital se podía, ¿no? Exactamente. Fueron momentos duros y después lamentablemente se volvió a repetir con otro atentado y esperemos que nunca más pasemos por eso. Estoy recordando este atentado, claro, usted estuvo en el operativo, dirigió el operativo. En los dos. Y aquí yo recuerdo que la confusión era enorme. ¿Se acuerda que en un momento ustedes pidieron que se retiren los voluntarios? Exactamente, porque en realidad lo que se hace en ese caso es dejar trabajar a los que saben para evitar que se produzcan más víctimas entre los mismos rescatistas. Y recuerdo ese día que no estábamos vestidos con la ropa que tenemos ahora, estábamos de traje y corbata. Me acuerdo. Entonces, las cosas cambiaron. Los protocolos se han adecuado muchísimo, los mecanismos de respuesta nuestra también, así que pero no deseamos nunca más que esas imágenes vuelvan a nuestro país. Momento triste, ¿se acuerda? Muy triste porque la verdad que cuando llegué yo con las primeras 5 ambulancias, porque el SAME estaba en Carlos Pellegrini y Sarmiento. Me acuerdo, el viejo SAME. Y se movió el edificio. Y las 5 primeras ambulancias, cuando llegamos, me toma una ola de escombros, piedras, vidrio y cuerpos volando por mi cabeza. Y tuve un segundo para pensar con el equipo. Casi nos agarra a nosotros también. Sí, fue por segundos. Fue por segundos. Gracias, doctor. Gracias a usted. También está aquí el diputado Felipe Solá, que vamos a pedir que se acerque. Está aquí el diputado Solá. ¿Cómo anda? ¿Qué recuerda aquel día, Felipe? Póngase para acá. Recuerdo mucho porque yo vivía acá en Carlos Pellegrini 255, en una planta baja. Yo venía caminando con mi hija, que tenía casi 14 años, 13 años, y le había comprado un reloj que le había gustado. Estaba encantada. Y cruzamos la 9 de julio para agarrar Carlos Pellegrini para allá, y al llegar a la esquina, una especie de tubo. Bueno, primero el ruido, que me acuerdo que llegué a pensar, este es el trueno más fuerte que he visto y había un día como hoy. Pero lo raro es que el trueno no terminaba, la duración. Entonces mi hija me abrazó
porque dije es algo espantoso, espantoso el ruido. Y la negación que hay en uno, ¿no? Y bueno, y vino una tromba de color amarillo porque tenía todos los pedacitos de obra que salió para allá. Pero no se podía respirar. Claro, y la tromba nos pegó un golpe bárbaro. Entonces yo le dije que se fuera a mi casa y yo entré. No sabía absolutamente nada, ya estaba entrando gente. Yo pensé al principio, tal era el desastre, que había sido una bomba, porque empezábamos a sacar chiquitos, empezaban a llegarme chiquitos, se hizo una fila humana, ¿cómo se llama? Cuando pasamos chiquitos de guardapolvo verde de acá enfrente, del jardín de infantes, y los chiquitos sangran más que la gente grande. Entonces yo pensé, me van a pasar medio chiquito por ahí, y pensé que la bomba era ahí, porque era tal la invisibilidad. Inclusive alguien decía bomba. Y yo le dije, no diga eso, puede haber sido una caldera, porque no podía concebir que era una bomba. Eso me habrá durado 5 minutos. Me parece guardar lo que era esta calle. Era todo escombro, cadáveres, el desconcierto absoluto, los gritos. Sí, a la noche yo era diputado nacional, como ahora. Era el primer mes, casi le diría, de ejercicio de la diputación. Y a la noche hubo una reunión de bloque donde yo dije lo que había pasado todo el día y que al día siguiente había que salir a la calle y me discutieron, mis compañeros discutieron, como si hubiera sido un acto en territorio extranjero que no nos tocaba a los argentinos, una cosa de loco. Y a la mañana siguiente me levanté con tal opresión en el pecho que me internaron y estuve 2 días de terapia intensiva de corazón, pero no tenía nada. Aparte la angustia. Después se descubrió que no tenía nada. Por la angustia, porque yo me acuerdo de la imagen de los chicos que usted cuenta. O sea, a mí me pasó en aquel momento que yo estaba cubriendo otro hecho. Chocamos contra un taxi que llevaba chiquitos con vidrios clavados. Los pequeños vidrios de acá los hacían sangrar enormemente. Era una imagen tremenda. Parecían víctimas directas. Cuando eran víctimas indirectas por rotura de cristales, de vidrio. Todo, esto era un caos, todos los vidrios rotos, vidrios clavados. Sí, la idea a mí me costó unos cuantos minutos concebir que alguien había metido acá una camioneta y que era un suicida, todo, y que era en la embajada, todo eso lo fui. Es impresionante la negación que tiene uno de entrada. A mí me pasó como periodista llegar acá, y cuando venía caminando, mi primera nota fue el doctor Levene, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, que estaba con el doctor Cabaña Martínez, y después el desconcierto y no entender absolutamente nada, ver todo esto destruido. Era un desconcierto absoluto. Absoluto. Y una nube que se elevó y se fue por la 9 de julio, una inmensa nube entre marrón y amarilla, se fue hacia el sur. Digamos, los restos que podían levantar de la embajada. En fin. Ahora, después de 25 años que que esté a foja cero es realmente una pena, ¿no? No, y la causa cerrada en 2015. Tremendo. Cerró la causa, se llegó a la conclusión de que fue Hezbollah está en varios países. Alguien debe saber más que yo seguro de esto, pero se cerró la causa, es decir, las almas de las víctimas y de los deudos no están en paz. Yo recién le decía a María Belén que fue tan terrible este atentado que hay 6/7 cuerpos sin identificar. Que son restos humanos. El poder destructivo fue impresionante. Gracias, Felipe. No, gracias a ustedes. Felipe Solá, diputado nacional de Frente Renovador. Claro, yo recuerdo al diputado Solá en aquel momento cuando fue una de las notas que se hizo porque había tal desconcierto hasta que llegó una autoridad del gobierno nacional. Yo recuerdo que en aquel momento era ministro José Luis Manzano y fue el segundo en llegar aquí para intentar poner blanco sobre negro sobre algo que nadie tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Solamente había explotado la Embajada de Israel, Belén. Claro, y vos sabés que a propósito de lo que está contando el diputado, que yo comentaba también con anterioridad y ahora lo comparto con vos, que estaba a cargo de la conducción de un programa que justamente era en ese horario. Y yo escuché un sonido muy fuerte, una explosión, y entonces dije, ciérrenme el micrófono y le dije a la producción, mira, hay una explosión muy fuerte,
pero no pensaron, pero por supuesto que de esto nadie se lo imaginó desde ya. Pero entonces me dicen, no, porque puede ser, no, vayan a averiguar porque algo pasó. Y adentro, ¿viste cuando adentro tuyo, con esa intuición que uno tiene, ¿no es cierto?, desde el manejo de las noticias, que está pasando algo muy fuerte, que después, bueno, los móviles y demás. Y a propósito de lo que decía Crescenti, porque claro, te comentaba antes, Antonio, que uno también como periodista se pone, como en otras tragedias, en el lugar en el que tiene que dar información a la gente porque no la tiene. Y en este caso, ¿te acordás que decían, cuidado, no toque, porque uno trataba de ayudar? Porque claro, no estaba montado un operativo, digamos, para el auxilio de tantos heridos, gente bajo los escombros. Decían, no toque, porque la verdad que había muchos civiles, ¿te acordás?, que estaban ayudando. Y que no se debe hacer eso desde ya. En un momento, por pedido del SAME, de los médicos del SAME, se pide que se retiren todos los voluntarios, que se arme un lío bárbaro, porque ellos querían seguir ayudando, pero en realidad no ayudaban. Entonces claro. eran bomberos de la Policía Federal y son quienes comienzan. Después creo que hay que recurrir, no recuerdo bien, a bomberos voluntarios también para que ayuden a bomberos de la Policía Federal, porque era hacer silencio cada 10 minutos para saber si escuchaba algún ruido debajo de los escombros. Y finalmente, como contaba Crescenti, a las 4 de la mañana encontraron una mujer que por efecto de la explosión había quedado entre las tuberías del aire acondicionado. Realmente aquí, yo recuerdo esto era un caos. Y aparte, no se podía explicar, porque nunca había ocurrido, un atentado internacional en la República Argentina. Fue el primer atentado internacional en la Argentina. Por eso era tal el desconcierto. Y un dato que ahora uno recuerda, ¿no? Cuando Felipe Solá, sí, efectivamente, que integra el bloque del Partido Justicialista, pide que el PJ salga a la calle y hable de esto, y quedó solo. Esto es una realidad, uno recuerda, empieza a recordar ahora. Sí, había un silencio. Mientras tanto van ingresando, te cuento, Belén, los familiares de las víctimas, autoridades de la Embajada de Israel, del Estado de Israel, los que están invitados a este acto, para allí compartir el escenario con quienes serán los principales oradores, ¿no? Aquí estará presente la canciller Susana Malcorra en nombre de la República Argentina, y van llegando ya distintos invitados y personalidades y familiares de las víctimas de aquel atentado de 1992. Que todavía hoy nos duele, Antonio. Ya volvemos con vos. Aparentemente, no sé. En la Embajada de Israel Aparentemente sí. voló el edificio. El estallido fue fuerte. Muy fuerte, sí. ¿En qué piso estaba? En el 17. ¿Por qué se golpeó? Los vidrios me golpearon, estaba al lado de un ventanal, explotó, reventaron todas las Otras personas. La onda explosiva ha deteriorado vehículos que estaban estacionados cerca de la Embajada de Israel. Están llegando al lugar distintas dotaciones de bomberos, ambulancias y efectivos policiales. Siguen sacando heridos del lugar donde se ha producido la explosión. ¿Cómo está la gente de la embajada? ¿Cómo te parece que estamos? Pero ¿cómo está? ¿Qué pasó adentro? ¿Hay gente todavía? Mira, no lo sé, sospecho que hay gente, pero realmente no lo tengo con precisión. Sospecho que hay gente, pero no lo sé. Aún perdura el humo y el olor tóxico de la explosión que se ha registrado. Árboles caídos. Así ha quedado el edificio ¿Ves una mano abajo de todo esto? de la Embajada de Israel.